Ejercicio 75. Si se tienen 4 números enteros positivos, impares y consecutivos, entonces su desviación estándar es siempre ya. En este ejercicio tenemos que ver varias cosas. Primero, vamos a aprender cómo anotar de manera genérica, o sea con una fórmula, números pares o impares. Y segundo, vamos a aprender cómo calcular y qué significan las medidas de dispersión absoluta, que son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, o también llamada típica. En este tipo de ejercicios a veces podríamos vernos en la tentación de ocupar números solamente, con las condiciones que nos pide el ejercicio. Por ejemplo, podríamos resolver el ejercicio con los números 1, 3, 5 y 7, ¿cierto? Que son impares consecutivos. Y de hecho, en este caso particular, el resultado que nos va a dar va a ser correcto. Pero este hábito de ocupar solo números y no expresiones genéricas o fórmulas, a veces nos puede inducir al error. A veces los ejercicios están hechos para que ocupemos un ejemplo particular, y si no ocupamos fórmulas, el ejercicio va a estar mal. Así que por eso vamos a explicar cómo representar un número par o impar con una fórmula. Cualquier número par lo podemos escribir de la forma 2n. ¿Por qué? Porque así se escriben los múltiplos de 2. Y sabemos que todos los múltiplos de 2 son pares. Cuando n toma cualquier valor entero. Por ejemplo, si n vale 4, 2n vale 8, ¿cierto? ¿Y el 8 cómo es? Par. Si n vale 5, 2n vale 10. ¿Y el 10 cómo es? Un número par. Y así sucesivamente con cualquier valor de n. Si n es un entero, el resultado siempre será un número par. ¿Por qué? Porque la expresión 2n en realidad nos da como resultado el doble de cualquier número. Y el doble de un par es par, pero el doble de un impar también es par. Así que con eso nos aseguramos, con esa pequeña formulita, 2n, de estar escribiendo un número par. En cambio, un número impar siempre se puede representar como 2n más 1. ¿Por qué? Bien simple, porque siempre después de un par, ¿qué viene? Exacto, un número impar. Así que si a un par le sumamos 1, siempre obtendremos un impar. Ejemplo, si n vale 3, por ejemplo, 2n más 1 vale 7. ¿Y 7 cómo es? Impar. Si n vale 4, 2n más 1 es 9. Y el 9 es impar también, exacto. Y eso se cumple para cualquier n entero que reemplace. Entonces, teniendo esto en consideración, como nos piden números impares y consecutivos, podemos anotar nuestros impares consecutivos primero como 2n más 1. El que viene después sería 2n más 3, después 2n más 5 y finalmente 2n más 7. 4 números impares consecutivos. ¿Por qué le sumamos 2? Porque entendamos que para pasar de un impar a otro es cosa de sumarle 2 unidades. ¿Cómo pasan del 1 al 3? Le suman 2, ¿no es cierto? Del 3 al 5 le suman 2 y así sucesivamente. Por eso que esos son nuestros 4 números. Ahora calculémosle el promedio a estos 4 números. ¿Ya? Sumamos todos los n y eso nos da 8n. Ahora sumamos los números y eso nos da 16. Y como son 4 números, dividimos por 4. Resolviendo entonces eso nos da que el promedio de estos 4 impares consecutivos es 2n más 4. Ahora tenemos que explicar, chicos, cómo calcular la desviación estándar. Y para eso vamos a aprovechar de explicar entonces las 4 medidas de dispersión absoluta. ¿Ya? La palabra dispersión nos da la idea de una persona dispersa, ¿cierto? Alguien que se mueve para todos lados. Es decir, no se queda quieto o se mueve mucho. Es por eso que las medidas de dispersión nos dan una idea de cuánto se mueven los datos unos de otros, o bien cuánto se alejan entre sí, o cuánto se alejan del promedio entre ellos. Para eso uno calcula las medidas de dispersión. Qué tan separados o juntos están los datos que obtenemos de cualquier muestra. Nos vamos a dar como ejemplo para explicar las 4 notas. Supongamos que se sacan un 4, un 5, un 5 y un 6 en cualquier rama. Si sacan el promedio entre ellas es 5, ¿cierto? Ojo, el promedio es súper importante para estos cálculos porque va a estar presente en 3 de esos cálculos, ¿ya? Y recordemos que eso significa también medidas de dispersión, cuánto se alejan los datos entre ellos o cuánto se alejan del promedio. Así que necesitamos primero calcular el promedio entre cualquier conjunto de datos que tengamos.
La primera medida de dispersión entonces que tenemos es el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En nuestro ejemplo es 6, que es el dato mayor, menos 4, que es el dato menor. O sea, el rango es igual a 2. Así de sencillo. La segunda medida de dispersión es la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Es el promedio de las diferencias positivas que hay entre cada dato y la media aritmética. En otras palabras, es una medida que nos dice cuánto se alejan en promedio cada dato con respecto al promedio, ¿ya? Tomamos el primer dato, que es 4, y le restamos el promedio, que es 5, y le vamos a poner las barritas de valor absoluto. Pues recuerden que la definición es que necesitamos las diferencias positivas. Esto es bien importante, chicos, porque no me interesa si el 4 se aleja para la derecha o para la izquierda del promedio, que es 5. Lo que me interesa es saber cuánto se aleja. Se aleja una unidad, ¿ya? Por eso es que vamos a ocupar las diferencias positivas o el valor absoluto. Repetimos el mismo proceso con cada dato, ¿ya? Como aparece en el desarrollo. Y como el promedio de esas diferencias es el que tenemos que calcular, ¿ya? Según la definición, vamos a dividir por 4, porque son 4 diferencias. Resolviendo el resultado es 2 cuartos, o sea, 1 medio. Esta es la desviación media, ¿ya? Y esta que acabamos de explicar es súper importante que la aprendan, porque si la aprenden bien, los siguientes 2 cálculos se les van a hacer muy sencillos. ¿Por qué? Porque son casi idénticas en fórmula. Expliquemos la tercera, que es la varianza, y nos vamos a colgar de lo mismo que anotamos recién y vamos a borrarle solo algunas cositas para que se den cuenta que es bien similar. La varianza se define como el promedio de las diferencias, pero al cuadrado, que hay entre cada dato y la media aritmética. Así que, de nuevo, tomamos el primer dato, que es 4, le restamos el promedio, que es 5, pero ¿qué hacemos ahora? Elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente con cada dato. Obtendremos entonces cada diferencia igual al ejemplo anterior, pero ahora cada diferencia la elevamos al cuadrado. Eso es, en resumen, es lo único que cambia. Para este ejemplo es una coincidencia que la varianza también resulta ser un medio, pero eso no ocurre siempre, ¿ya? Eso ocurrió en este ejemplo por los datos que nos dimos. Y finalmente, la desviación estándar o típica, que es lo que nos van a preguntar en el ejercicio que estamos analizando, se calcula súper simple, como la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza la calculamos recién. Y como era un medio, entonces la desviación estándar en este ejemplo que nos estamos dando es la raíz cuadrada de un medio. Así de simple. Seguramente para todo lo que explicamos recién, han visto en muchos libros las fórmulas formales, que son las que estoy anotando acá. Pero prefiero no explicarlo con estas fórmulas, pues a muchos alumnos el solo verlas les da como susto. Y sí, a veces de buenas a primeras parecieran poco amigables, ¿cierto? El ver esas raíces, el ver esas sumatorias, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en el cálculo no son tan terribles, ¿ya? Así que las fórmulas igual podemos obviarlas, pero si se las aprenden no hay problema, ¿ya? Solamente me interesa que no pierdan de vista los que nos quieren expresar esas fórmulas, que son medidas de dispersión. Y si se lo aprenden con el desarrollo anterior, mejor todavía, porque así no se van a asustar con esas fórmulas. Ya, volvamos al ejercicio entonces. Tenemos los 4 números impares consecutivos anotados ahí arriba y también tenemos su promedio, ¿ya? Así que calculemos la desviación estándar, que recordemos es la raíz cuadrada de la varianza. Así que primero hacemos la diferencia entre el primer dato y el promedio. Y aquí obviaremos los signos de esa diferencia, porque al elevar al cuadrado, toda diferencia va a ser positiva, ¿cierto? Eso resulta 3. Al cuadrado es 9. Y así sucesivamente hacemos cada diferencia al cuadrado entre el segundo término y el promedio, el tercer término, el promedio, y el cuarto término y el promedio. Dividimos por 4 porque es el promedio entre esas diferencias, ¿cierto? Y aplicamos raíz cuadrada, pues eso nos dice la fórmula de la desviación estándar. Así que calculando nos da como resultado la raíz cuadrada de 5. Es decir, la alternativa correcta es la C. Espero que les haya quedado claro. Saludos.